Vamos a retomar entonces en esta segunda parte de esta sesión. Recuerden que estamos abordando la llamada, el sobreseimiento por prescripción mediando la necesidad del establecimiento de la responsabilidad penal. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta sesión virtual, la segunda parte de otra iniciada sobre el sobreseimiento por prescripción y la necesidad del establecimiento de la responsabilidad penal, es por decisiones que han surgido del Tribunal Supremo de Justicia. Esta segunda parte de esta sesión la estamos abordando desde septiembre de 2020 en Caracas, Venezuela. Quien les habla es profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Santa María en Derecho Procesal y Derecho Penal. A ver, retomemos entonces el asunto. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que frente a un proceso penal iniciado, bien sea de forma flagrante, por la comisión flagrante de un hecho ilícito, bien sea de una forma oficiosa, o bien sea por la presentación de un acto conclusivo de la fase preparatoria, el juez de control decidió que se adoptaran las pautas de un procedimiento penal, bien sea el ordinario, bien sea por flagrancia, bien sea el procedimiento por delito menos grave. Llega la necesidad de que la fase preparatoria del proceso penal, si esto no se decretó, el llamado procedimiento abreviado, esa fase preparatoria pues concluya. Los actos conclusivos de dicha fase preparatoria, la acusación, el decreto de archivo fiscal, pero podría ser que el fiscal del Ministerio Público solicite el sobreseimiento. Entonces, esa solicitud de sobreseimiento por parte del fiscal del Ministerio Público pudiera ser porque él considera que el hecho no ocurrió, que en ese hecho no participó el imputado, que no hay delito porque se da un hecho que hay una causa de exclusión de la culpabilidad, una causa de justificación, una excusa absolutoria. No hay prueba, pero pudiera ser que considere el titular de la acción penal que lo que no existe es la acción penal, es decir, la pretensión procesal, porque se dio la extinción de la acción penal. Esto de que no hay acción para lo cual sustentar el sobreseimiento pudiera ser por cualquiera de las causales que están descritas en el 49 del COP. Murió el procesado, se cumplió alternativas a la prosecución del proceso, pero también está la descrita en el 49.8, la prescripción. No especifica el 49.8 del COP si se debe denominar la prescripción ordinaria o la prescripción extraordinaria judicial, aquella que surgiría a partir de los actos interruptivos de la prescripción ordinaria, o si se trata de una prescripción que se verifica no en las normas comunes de prescripción del 108 y del Código Penal, sino para determinados delitos, como por ejemplo la prescripción de la difamación en el artículo 450 del Código Penal, o prescripciones especiales que se verifiquen en cuerpos ilícitos penal colateral. Entonces el tema es que el transcurrir del tiempo ha conducido a la necesidad de una propuesta de sobreseimiento por parte del fiscal. Pero pudiera ser, mis estimados, que dicha propuesta de sobreseimiento no es como consecuencia de una solicitud fiscal de sobreseimiento, sino que ha surgido, ¿verdad?, esa propuesta de sobreseimiento como consecuencia de la oposición de excepciones. Se interpuso la acusación pública y el procesado o su defensa opone la excepción. Bueno, ¿cuál excepción? La llamada acción promovida ilegalmente, pero pudiera ser también la llamada extinción de la acción penal, que está descrito en el numeral 5 del artículo 28. A los que les guste rayar vuestros códigos, bueno, al lado del artículo 28.5 del COP, le tendrían que colocar ver
49 del COP, porque con estas excepciones, extinción de la acción penal, estoy visualizando que lo que ocurrió fue la prescripción. Pero pudiera ser, mis estimados, que la defensa no ponga la excepción, sino que definitivamente el juez oficiosamente no admite la acusación porque considera que debe darse la extinción de la acción penal y en consecuencia dictar el sobreseimiento por el transcurrir del tiempo. Mi estimado, pudiera ser que nada de esto ha ocurrido, sino que se dicta el auto de apertura a juicio. Y si nos encontramos en el juicio oral y público, ese juicio oral y público va a conllevar la necesidad de que se dé un debate sobre las pruebas. Esas pruebas que están presentes en el auto de apertura a juicio. Y al final del camino, ese auto de apertura a juicio va a conducir a una sentencia. Que esa sentencia puede ser de tres tipos. Una sentencia absolutoria, 349, una sentencia absolutoria, perdón, una sentencia condenatoria, 349, si no es por la vía de la admisión de los hechos, al comienzo del juicio, artículo 375, una sentencia absolutoria, 348, duda razonable con respecto al hecho, la prueba, el derecho, una sentencia condenatoria, certeza de culpabilidad o una sentencia de sobreseimiento. Ni para ti ni para mí, ni se absuelve ni se condena. Ese sobreseimiento al cual se llegó, bien sea, entre otras causales, porque se dio la cosa juzgada o el transcurrir del tiempo condujo a una prescripción. Por lo tanto, ¿cuál sería lo normal de una sentencia de sobreseimiento? ¿Qué tendría que establecerse en una sentencia de sobreseimiento? Bueno, se dio una acusación, la acusación se admitió, se dictó el auto de apertura a juicio, se inició, se fijó el juicio oral y público, pero el transcurrir del tiempo a una pauta de simple calendario, una pauta netamente cronológica, ¿ok? Un tema fundamentalmente vinculado a lo cronológico, a lo anacrónico, es decir, nos encontramos con que el transcurrir del tiempo deriva ese efecto de prescripción. Se pierde el derecho a accionar, se perdió la pretensión procesal. Obviamente que esa sentencia tendría que sustentar cuándo ocurrió el hecho, ¿ok? Cuándo se dieron los actos interruptivos, porque obviamente de que estamos en presencia de un acto interruptivo lo estamos, porque ya nos encontramos en un juicio oral y público. Las causales de interrupción de la prescripción ordinaria, aquella de la que nos habla el 110 del Código Penal, obviamente se verificaron. Eso debería ser el sustento de la prescripción. Se admitieron pruebas, pero no hubo la producción, la evacuación probatoria, obviamente, puesto que nos encontramos con una circunstancia de orden público, de significación. El transcurrir del tiempo hizo perder el derecho a la acción. Eso someramente es lo que debería contener una sentencia de sobreseimiento. Por cierto que no difiere mucho a la sentencia de sobreseimiento por prescripción que se dictaría a la finalización de una audiencia preliminar en la fase intermedia. Se presentó la acusación, entonces, obviamente que la posibilidad de la admisión de la acusación iría a conducir a un auto de apertura a juicio. Por lo tanto, mal se podría hablar de una admisión de la acusación porque el efecto connatural sería el auto de apertura a juicio. Y verificar allí que el sobreseimiento se ha dictado sobre la base del transcurrir del tiempo. Es decir, el énfasis ha de ser el énfasis al factor cronológico, al factor temporal, ¿ok? Y a la existencia de actos interruptivos de la prescripción, porque obviamente en los dos casos estaríamos hablando, reitero, de la llamada prescripción extraordinaria, que no es el caso en este momento verificar el efecto de los actos interruptivos, cuándo nacería, porque ya me ubicaría en otro tipo de disertación. Entonces, ello es lo que debería establecerse en una sentencia de sobreseimiento. Netamente, ello es lo que debería ocurrir.
Recuerden que todo tipo de sentencia, la de sobreseimiento, la condenatoria y la absolutoria, conforme al artículo 346 del COP, debe precisar los hechos y circunstancias que han sido objeto del juicio, aunque ese juicio no se haya dado por el transcurrir del tiempo. Pero ¿cuál fue el hecho que fue acusado y que se encuentra presente en el auto de apertura a juicio? ¿Cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar que conducirían a que se admitió un hecho, digamos, circunstanciado porque fue, bien sea agravado, un agravante, un hecho calificado o inclusive un hecho que circunstanciado haya sido atenuado en una perspectiva formal porque lo cometió alguien entre 18 y 21 años, artículo 74, la circunstancia de que no fue como autor, sino que fue como cómplice, si en las circunstancias personales, concurso de personas en el delito. Pero también el 346 nos dice que debe darse la determinación precisa y circunstanciada del hecho que el tribunal estime acreditado. Obviamente que la acreditación no es una acreditación, digamos, ociosa, es decir, una acreditación con una finalidad. Si se acredita un hecho o una circunstancia, es a los efectos de establecer una responsabilidad penal, lo que se llama la atribuibilidad, pero en este caso ya no sería del hecho con respecto a la calificación jurídica, sino de la responsabilidad penal con respecto al hecho aportado y probado. ¿Ok? Esa sería la vinculación, esa sería la congruencia. Entonces, ello no exime que conforme al artículo 346, el hecho que ha sido acusado y la circunstancia se pretendía demostrar con una determinada prueba que fue admitida. Y esa prueba fue analizada en control judicial de la acción por el Tribunal de Control en la fase intermedia, en la audiencia preliminar. Se verificó su licitud, su idoneidad, su pertinencia. ¿Y qué es lo que faltaría? Su fiabilidad. Mal se podría verificar su fiabilidad cuando no se ha producido el acto probatorio, puesto que hay una circunstancia de mayor dimensión de orden público que la existencia de la prescripción. Perdiste el derecho, titular de la acción penal, a procurar una sanción penal de alguien por el transcurrir del tiempo. Entonces, ojo con esto, porque aún siendo una sentencia de sobreseimiento por las pautas del 346, la existencia del hecho y la exposición de los fundamentos de hecho y de derecho que pretendían ser probados en el juicio para establecer una sentencia condenatoria, certeza de culpabilidad o para verificar la duda razonable que conduzca a una sentencia absolutoria. Lo exige el artículo 346. Ahora bien, el concepto de prescripción lo ha manejado muchas decisiones de la Sala de Casación Penal. Aquí hay un ejemplo. La 251 del 2006 nos dice: la prescripción es una limitación al ius puniendi del Estado para la persecución y castigo de los delitos, lo cual ocurre por el transcurso del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales. Es decir, surge del abandono de la acción por quien la impulsa y de la imposibilidad de dictar sentencia en un lapso previamente establecido por ley. Yo diría la imposibilidad de dictar una sentencia condenatoria o la imposibilidad de dictar una sentencia absolutoria, porque el instrumento por el cual se dictaría una sentencia de sobreseimiento como consecuencia del efecto de prescripción sería a través de una sentencia de sobreseimiento. Demasiadas normas lo expresan, ¿ok? Además del artículo 157. Y ustedes dirán, pero profesor, y no es una actitud un tanto bizantina la suya, de si es por auto, si es por sentencia. No tiene una razón de ser importante a los efectos de establecer el cuestionamiento por vía recursiva de una decisión de sobreseimiento, que hasta ahora hemos dicho que ese sobreseimiento solo perjudicaría al fiscal que no lo ha solicitado, a la víctima que no lo ha solicitado, o
a la víctima que, queriendo que se hubiese dictado una sentencia condenatoria o que el fiscal al menos hubiese propiciado una acusación pública, pues no lo hace. Entonces, la perjudicada o el perjudicado como consecuencia de una decisión de sobreseimiento. El tema de cuándo se interrumpe la prescripción ha sido francamente abordada en una sentencia, digamos, en una sentencia importante, como se dice en el ámbito anglosajón, en un leading case, un caso que ha demarcado un criterio, que es la famosa sentencia 1118 de junio del 01 de la Sala Constitucional. La citación del imputado o su declaración como tal en dicha fase se convierte en actos interruptivos de la prescripción. Mientras el proceso se encuentre vivo, la prescripción se va interrumpiendo en forma sucesiva. Todos estos actos interruptores hacen que comience a correr de nuevo la prescripción desde el día de dichos actos. Es decir, hablaríamos de consecuentes, sucedáneos, actos interruptivos que tendría el lapso o el término del término de la prescripción del 108 más la mitad. Circunstancias sobre la cual no quiero abordar en este momento. El comentado artículo 110 del Código Penal garantiza al reo la extinción del proceso, si éste se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción de la acción más la mitad del mismo, y siempre que la dilación judicial ocurra sin culpa del reo. A esta extinción la llama el artículo 110 prescripción. Aquí viene el tema. En realidad no se trata de una prescripción, ya que la prescripción es interruptible y este término no puede interrumpirse. Más bien se trata de una forma de extinción de la acción derivada de la dilación judicial. No se trata realmente de prescripciones, sino de extinciones de la acción por decaimiento de los mismos, debido a la falta de impulso pleno del proceso hasta el punto que transcurre el tiempo y no se dictan sentencias definitivas. Se trata de la prolongación del proceso por causas imputables al órgano jurisdiccional, ya que si la dilación es atribuible al reo, el lapso extintivo no corre, se prolonga sin culpa del reo, a quien no se le sentencia, lo que puede causar la extinción de la acción. En el proceso penal no existe la figura de la perención de la instancia. No puede pensarse en una causal penal que se paralice. Y aquí viene la contradicción de la Sala Constitucional. Aunque podría suceder, y uno se preguntaría, ¿y si se sucede? Entonces hablaríamos de perención o de caducidad. Estamos ante una figura que viene a proteger al reo de un proceso interminable, cuya dilación no sea imputable a él por mal ejercicio. Lo que quiero significar es que ese fallo de 2001 divide las aguas entre prescripción vinculada a la clásica prescripción a partir del momento de la comisión del delito a la ordinaria y la extinción de la acción penal por dilación, la llamada prescripción extraordinaria o judicial del artículo 110. Así, la Sala Constitucional descarta en otro fallo, en el 293 del año 2010, lo que yo llamo la tesis Arteaga. Nuestro gran maestro de maestros, el profesor Alberto Arteaga, a través de muchos escritos, de muchos libros suyos, nos habla y conferencias sobre que él entiende que esa norma del artículo 49.8 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, que el procesado renuncie a la prescripción, es inconstitucional, atribuyendo el doctor Arteaga que la prescripción es, como es de orden público, obviamente le interesa a la colectividad en un sentido global y no solamente a quien sería beneficiado por la misma, que sería el procesado. Le interesa a la colectividad porque el fiscal del Ministerio Público está repleto de causas que requiere su acción y no nos vamos a dilatar por una que por el transcurrir del tiempo está evidentemente prescrito. El mismo razonamiento sería frente al juez. Tengo muchas causas que decidir y entonces una que está evidentemente prescrita por la inacción por parte del titular de la acción penal, se interrumpe la realización del ejercicio de la justicia célere de manera idónea por una causa que está evidentemente prescrita. Y bueno, parece que ese no es el criterio de la Sala Constitucional. En la 293, el llamado interés general de alguna forma lo descarta.
La institución de la prescripción de la acción penal no afecta a una parte de la colectividad o al interés general, por cuanto si el imputado hiciere uso de esa facultad, el juez no debe decretar el sobreseimiento de la causa a favor del interés social, sino acatar la voluntad del procesado. ¿Cuál será ese interés a favor del procesado? Bueno, lo repito, lo reitero, como lo hice en la primera parte de esta sesión, la posibilidad de la llamada acción civil derivada de hecho ilícito penal. Tú me dirás, no hay sentencia condenatoria. ¿Cómo se puede sustentar ese hecho ilícito? Bueno, por lo menos te excluye un ejercicio jurisdiccional en el procedimiento especial del 422 del COP, es decir, ante sede penal, pero no te excluye la posibilidad de el accionar ante sede civil. Esta retahíla, ¿verdad?, surge en dos fallos. Hay muchos, pero yo ahora voy a mencionar dos. El 554 del año 2002 de la Sala Constitucional, aun cuando la acción penal para perseguir los delitos, materia de la acusación del Ministerio Público y de la parte acusadora, pudiera estar prescrita, la comprobación de tales hechos punibles es indispensable a los efectos de las reclamaciones civiles que pudieran surgir como consecuencia de tales infracciones delictivas. La 487 del 24 de abril del 15. La declaratoria de sobreseimiento por prescripción de la acción penal supone la previa demostración del hecho punible que dio nacimiento a dicha acción. En otras palabras, para que pueda decretarse la prescripción de la acción penal, es necesaria la demostración de un delito en concreto. Creo que aquí la Sala Constitucional, con su creación de ese jurisdictio, de ese precedente vinculante, está estableciendo otro sustrato frente a la sentencia de sobreseimiento por prescripción. Ya ni siquiera es el establecimiento del hecho, ¿ok?, sino la necesaria demostración del hecho y de la participación del acusado en el mismo. El gran tema se muestra obvio, palpable. ¿Cómo se podría demostrar ese hecho? ¿Cómo se podría demostrar esa culpabilidad si ya de entrada estamos hablando del transcurrir del tiempo como pérdida del derecho? Si pareciera que de entrada se impide la posibilidad de actos probatorios, porque si el acto probatorio es para sustentar la tesis de la culpabilidad, y aquí obviamente cuando hablo de culpabilidad no me estoy refiriendo solamente en una perspectiva de derecho penal sustantivo, es decir, bajo la teoría psicologista, el nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, obviamente que tendría que demostrarse ambos aspectos del hecho, el aspecto objetivo, que el hecho efectivamente se cometió, el aspecto subjetivo, es decir, ese nexo psíquico, si es que aceptamos esa tesis, la existencia de dolo o la existencia de culpa, culpabilidad culposa, y la atribuibilidad de ese hecho a esa participación, ¿okay?, lo que se denomina la causación del hecho. Entonces, reitera, en efecto, de acuerdo al contenido del artículo 113 del Código Penal, ese que sustenta la acción civil, que establece toda persona responsable criminalmente de algún delito o falta, lo es también civilmente, la responsabilidad civil nacida de la penal no cesa porque se extingan estas o la pena, sino que durará como las demás obligaciones civiles con sujeción a las reglas del derecho civil. Es necesario que en las decisiones que declaren el sobreseimiento de la causa para extinción de la acción penal por haber prescrito la misma, se determine el delito. Entonces, ello ya está demasiado, digamos, abundado por criterio por parte de la Sala Constitucional y de la propia Sala de Casación Penal. Es interesante ver, por ejemplo, que la acción civil derivado de hecho ilícito, conforme al 50 del COP, nos dice la acción civil para la restitución, reparación o indemnización de daños y perjuicios causados por el delito solo podrá ser ejercido por la víctima, sus herederos contra el autor y los partícipes del delito civilmente responsables. Pero también el artículo 51 nos establece la posibilidad de otro tipo de legitimado para la acción civil
atendiendo de si lo han cometido funcionarios públicos o si se ha afectado intereses difusos o colectivos. El 52 nos dice que la acción civil se ejercerá conforme las reglas establecidas en este código después que la sentencia penal quede firme, sin perjuicio del derecho de la víctima de demandar ante la jurisdicción civil. Por lo tanto, el 52 tampoco excluye la posibilidad de acudir a sede civil para demandar la acción civil, aun cuando medie una sentencia de sobreseimiento por prescripción. La prescripción de la acción civil, nos dice el 53, de un hecho punible, se suspenderá hasta que la sentencia penal esté firme. Claro, obviamente, si se pudiera aludir esa prejudicialidad, porque estamos ante la posibilidad de una sentencia condenatoria, no es decir, no está la posibilidad de la prescripción. Ahora bien, pareciera que se muestran contradicciones entre el criterio de la Sala Constitucional sobre la necesidad de la demostración del hecho para un sustento de la prescripción en la posibilidad del poder accionar en sede civil. Veamos estos fallos que de alguna forma, ¿verdad?, nos muestra, por no hablar de contradicción supina, por lo menos una asunción un tanto paradójica del criterio de la Sala Constitucional y de otras salas del Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia 1665 de la Sala Constitucional del 17 de julio del 02 es trascendental para originar la responsabilidad civil derivada del hecho punible, la declaración del Tribunal Penal sobre la condenatoria del acusado, cuya sentencia haya alcanzado la autoridad de cosa juzgada. Firme el pronunciamiento judicial sobre la culpabilidad del agente o en la comisión de un delito como autor o partícipe, independientemente de cuál sea la jurisdicción ante quien se pretende intentar. Visualiza ese infine de ese juridatio de la Sala Constitucional. Es decir, está diciéndonos que ya la Sala Constitucional entiende que por sede penal no podría intentarse la acción civil, pero nos dice independientemente de cuál sea la jurisdicción ante quien se pretende intentar, es trascendental para originar la responsabilidad civil derivada del hecho penal, la declaración del tribunal sobre la condenatoria del acusado. Dice que no se habla del establecimiento del hecho, ¿ok?, ni de la participación, sino del instrumento, el carácter instrumental, monitorio del tipo de sentencia que va a sustentar la acción civil. Por otro lado, acudir a la sede civil si no hay sentencia condenatoria también lo ha tratado la Sala Constitucional, fundamentalmente en la sentencia 1665, aquella que mencionábamos con anterioridad del 17 de julio del 02. La autonomía de la acción civil frente a la acción penal en materia de indemnización de daño causado por el hecho ilícito debe insistirse que existen dos vías para el ejercicio de la acción penal. A, ante la jurisdicción penal, en cuyo caso deberá cumplir con lo establecido en el 422, es decir, la existencia de una sentencia condenatoria, y B, ante la jurisdicción civil, en cuyo caso se aplica lo contenido en el 1185. Nos dice la Sala Constitucional, las consecuencias jurídicas del sobreseimiento por extinción de la acción penal, en efecto, el segundo parte del 113 establece que la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, por lo cual al denunciante o querellante en dicha causa penal le subsiste el derecho de accionar ante la jurisdicción civil, si así lo quisiere, por responsabilidad derivada de los daños y perjuicios causados. Sobre este particular debe apuntarse que de conformidad con lo establecido en el Código Penal es causa de extinción de la acción penal, la prescripción 108 en consecuencia. En el caso de prescripción debe aplicarse la misma consecuencia jurídica. Esto nos trae un problema, mis amigos, que es vincular esto con la sentencia dictada por la Sala Constitucional en diciembre, la 902, en diciembre de 2018, en donde se permite la acción penal exclusivamente por parte de la víctima si el fiscal del Ministerio Público no ejerce la acción penal por delitos de acción pública.
Recuerden que en esa sentencia, como se manifestó en otra clase, en otras de estas disertaciones virtuales, que lo que están esperando su ubicación en mi canal YouTube, porque todas estas estarán ubicadas en mi canal YouTube, estoy ya pronto a ubicarla allí. Fíjense que en esa sentencia de diciembre de 2018 se dice que la víctima puede intentar la acusación particular propia, aunque el fiscal haya solicitado el sobreseimiento. Con mucho más razón, si el juez al final del camino lo que acepta es el sobreseimiento y dicta el sobreseimiento y el fiscal lo solicitó es por prescripción, de igual manera debería establecerse la existencia del hecho y de la participación por ese criterio, digamos, superlativo de la Sala Constitucional en los fallos que he mencionado con anterioridad. Por otra parte, la Sala de Casación Civil también reitera, la Sala Político-Administrativa también reitera la necesidad de la sentencia condenatoria como sustrato para la acción civil. Nos dice en los fallos 1413 y 956 del 2002 y 2004 respectivamente de la Sala Político-Administrativa. El ejercicio de dicha acción con pretensión indemnizatoria o acción civil está sometida a que la aludida acción se ejerza una vez que se encuentra definitivamente firme la sentencia condenatoria penal, circunstancia esta que a juicio de esta sala constituye el necesario cumplimiento de un requisito para el ejercicio de la acción civil. Es decir, que la sentencia penal definitivamente firme, de la cual se derive la culpabilidad del funcionario público, en este caso era la acción civil por un hecho ilícito cometido por funcionario público, es un hecho punible, resulta el instrumento para incoar la acción civil de responsabilidad ante la jurisdicción que corresponda. Ante ello, por la necesidad de que exista certeza de la comisión del hecho delictivo, el cual ha sido capaz de causar daños y perjuicios, así como para el establecimiento de los legitimados activos y pasivos de la eventual acción indemnizatoria. Entonces, mis estimados, a ver, ¿qué está ante nosotros? Ante nosotros está lo siguiente. Está como lo he manifestado, la decisión del Tribunal Supremo en Sala Constitucional sobre esa necesidad de la demostración del hecho. Mi humilde criterio es el siguiente. Al iniciarse el juicio oral y público por la vía de lo que se denominan los incidentes o incidencias descritos en el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal, si se verifica que al más allá de toda duda estamos en presencia de una circunstancia de prescripción, si la prescripción es lo que se visualiza, ello tiene que ser manifestado como incidente o incidencia por el juez ante las partes. Manifestado entonces que nos encontramos ante una circunstancia de prescripción, el juez tendrá que referirle a la parte que debe cumplir inexorablemente con el criterio que en precedente vinculante proviene de la Sala Constitucional en los fallos que he mencionado dentro de esta disertación. Ahora bien, el establecimiento de una responsabilidad en juicio no podría ser prescindiendo de la prueba. Por lo tanto, mi personal criterio es que tendría que verificarse los actos probatorios que establezcan la existencia del hecho y de la atribuibilidad de responsabilidad penal, aunque en definitiva, aclarado por el juez, no va a ser a los efectos del dictado de una sentencia condenatoria, sino que es a los efectos del cumplimiento de un criterio por parte de la Sala Constitucional. Porque mal podría ese juez de juicio establecer la existencia de un hecho o establecer la existencia de una participación o de una responsabilidad prescindiendo del quehacer probatorio. La razón de ser de un juicio oral y público es para que se dé el debate sobre la prueba. No podrá ser un establecimiento presuntivo, supuesto por vía de una suposición o sobre la base
de solamente cabalgar con el criterio formal del juez de control, que al admitir la acusación estableció que en una perspectiva formal se dio un hecho. Es decir, el hecho que se ha verificado con posterioridad es el transcurrir del tiempo. El transcurrir del tiempo no lo tendríamos presente en la fase intermedia. Se está visualizando objetivamente en el juicio oral y público. Entonces, ese establecimiento del hecho y de la responsabilidad penal tiene que ser a partir de pautas probatorias. Lo dice el 312 en su parte final. No podrá realizarse en la fase intermedia lo que le es inherente a la fase de juicio, lo cual es el quehacer probatorio. ¿Qué pasaría, preguntarán ustedes, si más bien esa prescripción se verifica es en la fase intermedia en ocasión de la audiencia preliminar? Allí no podría haber un quehacer probatorio por parte del juez de control, pero ahí sí tendría que verificar que en una perspectiva formal ese hecho que sí califica para denominarlo delito, si esas pruebas se llevaran a un juicio oral y público y esas pruebas condujesen al establecimiento de una fiabilidad, ese hecho estaría demostrado. Es decir, tendría que decir que en una perspectiva de idoneidad formal, las pruebas tienen la aptitud de demostrar un hecho o circunstancia. El cuestionamiento de este criterio, que perjudicaría obviamente al procesado, tendría que hacerse por la vía de la apelación de sentencia, conforme lo establece el infine del 304 del COP. Gracias, hasta una próxima oportunidad.